Mecadir, Dave, por supuesto. Hola, ¿cómo les va? Hoy es capítulo 13, pero antes vamos a hacer repaso práctico de virtualización de CPU. Entonces, hoy es 9 de septiembre, o sea que es 9 del 9. ¡Wow! Qué suerte que no es del 909, porque estaremos en otra época. MKDIR 2021-0909, chapter 13, y esto se llama memoria. Bien, y nos vamos ahora al práctico de virtualizar CPU, que se llama NewPDF, CPU.pdf. Tumba, listo, estamos acá. Acuérdense que yo ya no los veo, no las veo, no les veo, así que tienen que hablar, lamentablemente tienen que abrir el micrófono y al menos mostrar su voz. Bien, ustedes me dirán. Cric, cric. El 12i, yo ¿El tenía cuál? un poco de dudas. ¿Cuál? 12i. 12. Al 12 es el preguntas y respuestas. El 12i. Bien, el 12i dice, es posible pasar información del padre al hijo a través de argv, pero el hijo no puede comunicar información al padre ya que son espacios de memoria independientes. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar me resulta un poco raro, dice que el padre puede pasar información en el hijo a través de argv, pero en realidad cuando uno hace fork, o sea, el hijo sabe todo lo que sabe el padre, tipo, o sea, y no a través del argv, sino que porque tiene una copia de toda la memoria. Tiene una copia, pero en un momento haces el execd y el execd Claro, le eso cuando haces pasas el argv, acordate. Sí. Pero tipo, eso Sí. no es la creación del hijo en sí, sino Ok. como una cosa aparte. Bien. Está bien. Ahora me estoy dando cuenta que yo pensé en una cosa y escribí otra, pero sí, tenés razón. En ese caso, bueno, está mal formulada la pregunta, la tengo que corregir. ¿Sería posible pasar información del padre al hijo que ha hecho fork más execd? Lo voy a aclarar. Gracias, hay una forma, además que le falta un acento en ley, a través de argv. Bien. Estaba pensando en el execd, no fui explícito. Y ahora lo que dice, pero el hijo no puede comunicar información al padre ya que son espacios de memoria independiente. ¿Verdadero o falso? Creo que, ¿Qué les bueno, parece? esa parte sí creo que es falsa. ¿Por qué? ¿Cómo se Porque, comunica? bueno, en primer lugar, el padre puede saber cuando el hijo termina, sabe el exit code del hijo, entonces eso es algo de información que pasa del hijo al padre. Y Te escucho después entrecortado y no sé si sos vos o soy yo. debo ser yo. Yo lo ¿Soy yo escucho bien ahí. o es bueno, Yo creo que lo escuchaba entonces bien. yo debo estar teniendo problemas de cámara. Lo desactivo, a ver si ahora... dale de nuevo, por favor, discúlpame. Desactivé la cámara, estoy bajando el Eh, ancho banda. Creo que en primer lugar puede pasar información del hijo al padre cuando el hijo termina porque el padre se entera del exit code del hijo, entonces eso es Perfecto. algo de información que pasa. Y después como que creo que de alguna manera se tiene que poder pasar información del hijo al padre porque podría ser muy útil en algunas situaciones. Bueno, bien, pero con eso alcanza, ¿no? O sea, cuando alguien dice no se va a hacer algo, en general, si uno muestra un contraejemplo diciendo que algo se puede hacer en particular, ya estás fallando, ¿no? Eh, Eso está bueno porque hay que entender que cuando uno llama, ahora abrir una ventana, les muestro una cosa muy básica. Cuando uno llama a un programa y hace, por ejemplo, gcc de hola.c,
Ahí lo que estoy haciendo, estoy creando un hijo, estoy haciendo una exec de GCC, que es un programa totalmente distinto, y el padre, que es este programa que se llama Shell, le está pasando información al hijo. O sea, que hay comunicación del padre al hijo, a través de todos los argumentos, ¿no? Sí. Sí, perdón. Yo había pensado, o sea, yo en esa verdadero o falso puse que es verdadero porque justamente siempre hay comunicación entre los procesos de padre e hijo. O sea, hay, por ejemplo, un return, hay un wait, entonces por eso puse verdadero, pero ahora con lo que dice Iván también entré en duda. Espero que un cacho los estoy escuchando pésimo. Creo que soy yo, ¿no? ¿El resto se escucha bien entre ustedes? Sí, se escucha bien. Sí. Bien, voy a desconectar y conectarme de nuevo. Aguántenme un segundo. Hola, y volví. ¿Estamos? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Bien, ¿mejor, peor? No tenía muchos ¿Peor? errores usted antes, o sea, creo que los problemas los tenía escuchándonos a nosotros más que nosotros a usted. Sí, porque en este momento estamos piqueando en casa la cantidad de uso de ancho de banda. Entonces, podría llegar a haber problemas. Así que, digo, es algo que puede pasar. Pero bueno, ya desactivé la cámara, me volví a conectar, espero que alcance. Avísenme cualquier cosa. Bien, estaba hablando una chica cuando yo corte. ¿Podrías volver a la pregunta? Sí, lo que yo había dicho es que en ese inciso había puesto que es verdadero, porque justamente lo que estábamos hablando en clases anteriores es que siempre hay comunicación entre los procesos entre el padre y el hijo, por ejemplo, en un return o en un wait, pero justamente después de lo que dijo Iván, también me hizo entrar en duda, pero bueno, sigo manteniendo de que me parece que es verdadero. Bien. Bien, entonces, yo no estoy compartiendo la pantalla. No, sí estoy compartiendo la pantalla. El I dice, pero el hijo no puede comunicar información, pero sí puede comunicar información, luego esto es falso. Les muestro cómo se comunica la información. Es lo que decía, creo que Iván, que hay un código de retorno que siempre se puede conocer. Por ejemplo, yo pongo GCC ABCD, yo le estoy ahí el padre, que es este proceso que se llama shell, le está comunicando el hijo, que es el que va a forkear y va a hacer execute toda esta información. ¿Vamos? ¿Cómo? Ahora me dice el GCC que hay errores. ¿Cómo sé yo si el padre me comunica algo? Porque me devuelve un código de error que lo puedo saber con una variable que se llama peso signo de pregunta. Entonces, el padre comunica al hijo a través de todos los parámetros y el hijo comunica al padre a través del código de error, el código de retorno de la función main. Hagamos una cosa muy simple, hagamos echo hola y ahora imprimamos el código de retorno y es 0. ¿Por qué? Porque eso significa que estuvo ok. ¿Vamos? ¿Están escuchando bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Bien. O sea, siempre hay una cosa que se denomina IPC, que no es índice al precio del consumidor, sino que es Interprocess Communication, porque el mecanismo básico de creación de procesos involucra comunicarle parámetros básicos de entrada al proceso y cuando ese proceso hijo termina, le muestra el resultado al padre. Y eso es comunicación, ¿no? Entonces, digo, no hay necesidad de ningún otro, a priori, de ningún otro mecanismo de comunicación, porque hay comunicación en el inicio del proceso y en la finalización del proceso, hijo, ¿no? Son mecanismos básicos que los del kernel, eso es importante entender, porque el kernel le tiene que decir que tiene que copiar todos estos parámetros al nuevo proceso que está ejecutando,
cuando hace el exec B. Y cuando ese proceso que está ejecutando termina con el exit, tiene que comunicarle ese numerito al padre, ¿no? Y eso es lo que hace el kernel. Y bueno, y ustedes van a ver una parte de esas cositas ahora cuando trabajen en el laboratorio 2, que empieza ¿cuándo? La semana que viene. La semana que viene lo que van a hacer ustedes son system calls sobre el sistema operativo XB6 y en esas system calls van a ver cómo se toman parámetros de user space, que es importante, y cómo se devuelven parámetros hacia user space. Y también eso también es muy, muy importante porque es un punto de seguridad de los sistemas operativos, porque imagínense que son parámetros que yo le paso al kernel, y si a través de esos parámetros yo puedo hacer alguna matufia, es una debilidad del sistema operativo, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama fuzzers, que lo que hacen es llamar al sistema operativo con parámetros al azar, pero muchas veces, y esperan a ver si el sistema operativo revienta o no. Por eso son pruebas de estrés para ver cuán fuerte es un sistema operativo, ¿no? Sus system calls deberían ser por lo menos tan robustas como las system calls que ofrece XB6 y aguantarse que manden números negativos, números gigantes, números chiquitos, punteros vacíos. Eso es algo que resulta muy fuerte. Hay que acordarse que todas estas llamadas sistemas son el punto de entrada del kernel y uno tiene que sanitizar las entradas lo mejor que se pueda. Piensen que es alguien que viene de afuera, que podría llegar a tener COVID, alcohol por todos lados, y no pasa nada. Hay que ser muy cuidadosos con lo que viene de afuera. ¿Seguimos? Hola. Podemos ver un poco del 7, que yo tenía duda, sobre todo con los argumentos que se pasan main. Y tenía entendido que cuando uno llama main, digamos, esa misma llamada main cuenta como argumento. ¿Es así? ¿O estoy loca? Esa misma llamada main, o sea, estamos viendo este programa, ¿no? Sí, cualquiera de los dos. Tipo, main tiene dos argumentos. Uno es el ARGC y el otro el puntero ARGC. El ARGC, por ejemplo, contaría main y después todo lo que viene uno escribiría después. Exactamente, no se llama main, es el nombre del programa que el compilador le dio. Sí, sí. Típicamente a.out, típicamente. Entonces sí, ARGC cuenta el nombre del programa, del ejecutable y todos los argumentos. Entonces, si yo pongo un comando, como por ejemplo ls, esto hace que argc sea igual a 1 y argv tenga un solo elemento y ese elemento es la cadena ls. ¿Vamos? Digo, Sí. En ese sentido sí se incluye. Bien. Entonces eso desencadena otra duda. Cuando se llama a execvp, entonces es como que se estaría llamando al mismo programa, porque es como que volvés a llamar con los mismos, o sea, pones llamas a out.out. Excelente. 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 Okay. ¿Lo ven? ¿El resto ve esto que es una autollamada al mismo programa? Sí, que lo hace con un argumento menos, digamos, ¿no? Cada vez que se llama. Ajá. ¿Cómo un argumento menos? Porque vos ahí estás restando argc el contador, digamos, dentro del if. Y después vas argv, lo seteas a null, digamos. O sea, como que perdés el último elemento que tenías en tu cadena de argumentos. Sí. Entonces, es como un ciclo, ¿no? Estás llamando a la misma función, pero cada vez con un argumento menos. Perfecto. Hasta que no entra más ese if. Es una especie de llamada recursiva con un argumento menos hecho a la sistemas operativos, a la Unix en realidad. A ver, entiendan que esto lo hice para confundir. Esto no es una flechita que argc le apunta al 0, ¿no? ¿Se entiende qué significa esto que está acá? La semántica de esto. Y es como hacer primero
argc menos menos y después comparar 0 con argc. Con el resultado que da restarle 1 a argc. ¿Vamos? Bien. Entonces, hay que tener en cuenta que acá hay una especie de paréntesis, porque según las reglas de prioridad, todos los lenguajes tienen reglas de prioridad para evitar los paréntesis. Había un viejo lenguaje que se llama Lisp, que muchos decían que significaba lots of silly paréntesis, o sea, un montón de paréntesis tontos, porque había que poner paréntesis en todo. Es muy molesto eso, entonces los lenguajes de programación tienen reglas de precedencia, y la regla de precedencia en C dice que el argumento de predecremento, como es el menos menos adelante, tiene mayor precedencia que el operador binario de comparación por menor, que está entre el 0 y el resultado de ese, ¿no? Entonces esto es, primero decrementa argcount a ese resultado, fíjate si es mayor que 0, y si eso es válido, entonces hace este pedacito de código. ¿Vamos? Sí. ¿Alguna duda con este código? Al menos yo no. Bien. Hay algo súper importante. Este código ustedes lo pueden copiar y pegar, lo compilan, le agregan un include y ya funciona. O sea, prueben las cosas. Hagan pequeños experimentos que prueben las cosas, porque eso ayuda muchísimo a la comprensión. De nuevo, uno tiene una compu que es maravillosa para ver qué hacen estos programas, cuál es la dinámica de estos programas. Por un lado, nosotros acá estamos haciendo un ejercicio puramente intelectual de imaginación, de cómo es la dinámica, y por otro lado está cómo funciona en realidad ese programa. Ustedes tienen GDB, pueden poner printf, todo lo que quieran, entonces pueden ver cómo este programa funciona en la práctica. Háganlo, ¿no? Es una ventaja. ¿Mm? Bien. Sí, sigamos. Y iba a decir, y ese, el otro hace como lo mismo, pero como que hace un fork, pero es en el padre, en el que se llama a sí mismo y el hijo solo termina. ¿Algo así? Perfecto, perfecto. Y en vez de... Ok, ¿qué más? ¿Y como cuál sería como el sentido? El sentido es hacer programas un poco raros que les hagan a ustedes pensar cómo funcionan estas system calls y que intenten confundirlos en el sentido de decir, esto es una bomba fork, porque fíjate, hay un fork y se autollama. No, esto no es una bomba fork, ¿no? Porque solamente se autollama, fíjense que la exponencialidad de la bomba fork se da cuando se crean dos, o sea, hay dos procesos que a su vez cada uno llama a dos procesos y llaman a dos procesos. En cambio acá es una recursión lineal y solamente el padre es el que llama, se llama a sí mismo, luego va a ser una cantidad lineal de forks. ¿Cuántos forks va a ser? La cantidad de argumentos que tenga el programa que uno ejecuta. Nada más, ¿no? Son programas que son un poquito sutiles respecto a esas cosas. Es simplemente para que vean cuál es el poder de expresividad de estas cosas y usos raros. execbp como una autollamada del main. Nada más. Bien. Sigamos. El 4 pregunta qué pasa si la variable se guarda en un registro del microprocesador. Eso como que no lo entiendo mucho. ¿Qué sería? Bien. Un programa define la variable int x dentro del main y hace fork. ¿Cuánto vale x en el proceso hijo? Bien, la pregunta A, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta de la pregunta A? Copia todo del hijo, entonces vale 100 también, digamos. Vale 100. Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a la variable cuando el proceso padre y el proceso hijo le cambian de valor? Si el hijo cambia, claro, no le afecta a ninguno de los dos. No le afecta a ninguno de los dos porque la variable pertenece al hijo o la variable pertenece al padre, son independientes, son dos
instancias totalmente independientes de un nombre que estaba designado por la letra X, nada más. Ahora, acá sí hay una pregunta importante, porque ustedes saben que hay muchas veces, a lo mejor no saben, que cuando yo le pongo al compilador que optimice y pongo que int x es igual a 100, este x no se pone en un lugar de memoria, sino que se pone en un registro del procesador, ¿cierto? ¿Sabían eso? Sí. Bien. Entonces, ahí hay otra pregunta, porque ahora uno estaba muy seguro de esto. ¿Cuánto vale X en el proceso hijo? Y bueno, como copió toda la memoria, es un clon, entonces, bueno, tiene que valer lo mismo. ¿Qué le pasa a los variables del proceso padre y a los variables? Y bueno, son dos espacios de memoria distintos, entonces son distintos. ¿Qué pasa si el compilador decide poner en un registro esa variable porque le parece que es importante y con eso se va a ganar mucho tiempo? Entiendo que también se clona, ¿no? Porque sería generar un proceso nuevo que tenga el contexto, todos los registros iguales. ¿Ok? Y después cuando se hace el cambio de contexto, se carga el nuevo registro, ¿no? Bien, bien, bien. Sí. Eso es importante. Fíjense que aunque el microprocesador, supongamos que tenemos un core solo, un solo core tenemos. Aunque tiene un solo juego de registros, este mecanismo del context switch hace que cuando yo pase de un proceso a otro proceso, todos los registros que venía usando el proceso anterior se guardan en un lugar interno del kernel que se llama tabla de procesos, ¿no? Que tenía la struct proc. Cada proceso tiene una struct proc y adentro tiene una estructura de contexto donde se guardan esas cosas. Entonces, en definitiva, el caso C es compatible con el caso A y B. Por eso, los compiladores pueden optimizar registros en vez de ponerlo en memoria, variables en vez de ponerlas en memoria, las pueden poner en registros y todo funciona bien. ¿Por qué? Porque el mecanismo de cambio de contexto, además de mantener las memorias disjuntas, hace que los registros se copien en una memoria mantenida por el kernel, ahí ya no está en espacio de usuario, mantenida en el kernel que se llama tabla de procesos y hace que esos valores se guarden. Entonces, independientemente que el compilador guarde en registros o en memoria el valor de una variable, la independencia entre padre e hijo funciona igual. ¿Se entiende el concepto? Sí, se entiende. Digo, podrían pasar cosas muy malas, pero no pasan cosas tan malas en realidad porque todo esto se fue desarrollando en paralelo. Cuando hicieron esta idea de cambio de contexto, los compiladores ya guardaban en registros algunas variables las más importantes, por lo tanto, cuando se creó la idea del concepto del proceso, ya se estaba previendo este tipo de cosas. Entonces, bueno, efectivamente se guardaban también todos los registros, ¿no? Hay una relación de evolución que se va dando entre el sistema operativo y los compiladores que es muy, muy cercana, ¿no? O sea, los compiladores y los sistemas operativos se ponen muy de acuerdo en un montón de cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vemos en el laboratorio que estamos haciendo ahora. A ver. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro TAD pipe que contiene los diferentes comandos que queremos ejecutar. Entonces, cuando hacemos fork dentro del hijo, podemos alterar ese TAD y en el padre queda igual, no queda inalterable. Queda. Perfecto. Muy bien. Y eso sería una respuesta de la vez. Muy bien. Está muy bueno agarrar y decir, bueno, esto es así, porque lo veo en la práctica, ¿no? Bien, excelente. Bueno, sigamos. Yo tengo una duda con el ejercicio 11. Que 11. Más que todo, tipo, no sé cómo hacerlo en general. O sea, lo vi, digamos, al archivo, pero no sabía cómo diferenciarlos. Vale, vamos a mirar x86.h, cd, cd, xb6, x86.h. Bien, y el
tiene... esto es exactamente lo que yo hacía cuando... Mira vos. AutoSL... Está al final de todo. Gracias. También podría buscarlo. Bien. Ok, trap frame. Acá dice, layout es disposición del marco del trap que se crea en el stack por el hardware y por trapassembler.s y se pasa a trap. Ok. Entonces, acá es una respuesta, digamos, es como preguntarles de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice exactamente, below here, defined by x86 hardware, ¿no? O sea, de acá para abajo, esto está definido por el hardware de x86. ¿Qué está queriendo decir eso? Cuando yo creo un trap frame, lo primero que se hace es llenar esto de abajo para arriba. Esto piqui, se llena. Y todo esto lo llena el hardware. Digo, había una pregunta que surgió algo cuando estábamos hablando del mecanismo del cambio de contexto. En el momento que se produce el trap, es un momento difícil, digamos. Es como el video que pusieron que hizo Rocío. Cuando pasás de un lado al otro de la pantalla. Ese momento es mágico. Y ese momento lo hace el condensador de flujo. No, lo hace el hardware, lo hace la CPU. Y la CPU te hace todo este trabajito. Agarra y te pone un registro SS, un registro ESP, que es el stack pointer. Te pone unas cosas que se llaman eFlags. Vas a saber qué son. Hay que agarrar el manual de Intel y verlo. Te pone el code segment. Sí, ya lo vamos a ver ahora cuando empecemos a ver memoria. Esto tiene que ver con segmentación. Te pone el Extended Instruction Pointer. Este es, en Intel se llama IP, lo que usualmente conocemos como PC, es lo mismo. Instruction Pointer o Program Counter son sinónimos. Y acá miren, pone una cosa que se llama error. Y ahí es donde puedo inspeccionar yo qué pasó, por qué trapeo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Seguramente entre error y eFlags puedo saber exactamente si fue una división por cero, si fue una interrupción, qué interrupción fue, etc. Pero toda esta información lo pone automáticamente el hardware. Yo cuando compro un chip, ese chip hace esto de manera automática cada vez que ocurre un trap. Entonces la pregunta es simplemente, mira el archivo y fíjate que hay un comentario puesto para eso. Pero es importante entender que los primeros push están hechos por hardware. Y el resto está hecho por software. Todos estos están hechos por software. Y finalmente eso genera todo el trap frame, que es la cosa que cuando se mete, esto pasa al kernel stack y efectivamente se guarda todo lo necesario para después poder volar para arriba sin que el proceso ni se dé cuenta que las cosas cambiaron, ¿no? O sea, de nuevo, es el mecanismo de cambio de contexto que te permite, bueno, hacer el gran truco de pasar de modo usuario a modo kernel y después emerger de nuevo modo usuario en otro proceso sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Porque está todo congelado acá. En particular, acá están todos los registros, ¿no? Digo, a ver, imagínense que yo me olvido de esto. ¿Qué pasa? O sea, perdón, la pongo de nuevo. Borro esta línea. Me confundí y la borré. ¿Qué pasa? Perdés datos, me imagino, ¿no? A ver cómo se haría. Y los programas no se esperan que haya pasado eso, de tipo, posiblemente se rompa todo. O sea, los programas... Hay una pregunta más útil. ¿Podría ser que algún programa funcione aunque yo me olvide de hacer esto? O sea, aunque yo borre esa línea. Sí, podría funcionar si quizás no hay ninguna variable asignada a ese registro por el compilador. Ser. Estos bugs son de esos que uno nunca quiere tener en la vida. Nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque primero las herramientas de debugging cuando uno está en modo kernel no son tan buenas. En realidad, XV6 tiene un hook para meterle el GDB y estar debugueando lo que está pasando mientras ejecuta el emulador este. Pero usualmente cuando uno está trabajando en lo que se llama bare metal, o sea, a nivel de silicio, estás programando el procesador,
sin nada de ayuda, sin ningún entorno, que te pasen estas cosas, empiezan a aparecer fenómenos súper, súper extraños. Que hay veces que la máquina se te cuelga, con ciertos programas sí y otros no. Un programa que se te colgaba se te deja de colgar, claro, porque lo compilaste sin optimizaciones, entonces este registro no lo usa. Pasan una serie de cosas pueden llegar a pasar una serie de cosas súper, súper, súper extrañas. Por eso esto es código crítico, que hay que mirar con una lupa muy fina para no generar bugs que después van a ser muy difíciles de sacar, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Que nosotros y nosotras nos vayamos entrenando en dónde no le puedo agarrar, ¿no? O sea, digo, dónde el camino es más jodido. Y esto es una de las partes donde el camino es bien, bien jodido. Volviendo a la pregunta, ¿se entiende la respuesta? Sí, o sea... Es incierto, digamos. Sería. Como que... No, a la pregunta original, que era ¿qué parte guardado en hardware y qué parte en software? Sí, o sea, yo no sabía si aparte de que estaban ahí abajo, algún otro podía incluirse, pero bueno. No, es simplemente una cosa sencilla, miren el código, fíjense que es un código bueno. Porque, sí. Dale. Si no tuviésemos los comentarios, ¿habría alguna forma de darse cuenta o no más? Agarrás los manuales de 5.000 hojas de Intel y los miras. Okay. ¿Qué pasa cuando ocurre un crash? No, es así, digo, cuando la documentación está. Lo que pasa es que, bueno, es ardua, es difícil, pero sí, por supuesto, está. Digo, piensen que Linus Torvalds probablemente lo único que tenía era un manual de x86, de 386 dando vuelta por ahí. Así que sí, es cuestión de leer. Ok, gracias. Bárbaro. Bien, sigamos. Soy todo orejas. Ustedes me dicen. Profe, una pequeña duda en la parte de planificación. Creo que habían dicho algo la última vez, pero para quedar bien claro, que por ejemplo cuando hay... No preguntaron nada de política, estábamos todos en mecanismos y no preguntaron nada de política. Dale. Claro, sí. Por ejemplo, en el que es de round robin con cuánto 2, en una parte si llega, justamente se le termina el cuánto, un proceso, y había otro en cola y al mismo tiempo entra otro, aclaramos que ponemos primero en la cola el que decidimos, el que acaba de llegar, o el que acaba de hacer con el cambio de contexto, ¿no? Exactamente. Toman una decisión, le indican y dicen, bueno, yo voy a seguir esta disciplina que tiene más prioridad el que ya estaba, tiene más prioridad el que acaba de llegar. Porque sí. Vamos. Bien. Ok, perfecto. O sea, este proceso, este práctico lo pueden hacer todo, ¿no? Absolutamente todo. Entero. Les cuento un truco. ¿Saben cuál es la mejor forma de probar la materia? ¿Hacer los prácticos? Todos los prácticos. Hacer todos los ejercicios, todos los prácticos. No hay forma que no aprueben la materia si hacen todos los ejercicios, todos los prácticos. ¿Choqueados? La verdad que no, pero no suele ser una práctica común. ¿En serio? ¿En serio? En las otras materias es así. Sí, en todas las materias es así. ¿Cómo es así? Que si haces los prácticos, después al parcial seguro te va bien. Bueno, está bien. Pero ¿ustedes los hacen a todos los prácticos? A veces gana la idiotez, a veces no. Sí. Bueno, siempre acuérdense que hay una solución sencilla a los grandes problemas de la humanidad. Y es eso, es ponerle un poco de tiempo, hacer todos los prácticos y no mucho más que eso. Digo, está bueno que haya soluciones sencillas a los problemas, ¿no? Digo, siempre acuérdense de ese detalle. Para mí es una regla, ¿no? O sea, siempre le digo, si haces todos los ejercicios prácticos, te va a ir bien en el parcial.
Es muy difícil que te vaya mal en un parcial, a no ser, bueno, que te pongas nervioso, qué sé yo, si haces todos los ejercicios del práctico. Sí, pero también hay que ver la parte teórica, que también hay algunas veces que no están los prácticos, pero bueno, hay que saberlo también. Sí, en esta materia acuérdate que es eminentemente práctica, no tomo cosas teóricas. Bien. Se necesitan, por supuesto, ¿no? Porque, digo, para entender todo esto necesitas lo teórico, pero tomo cosas prácticas. Sí. Sí, en muchas materias pasa que muchos alumnos no muchos, pero algunos van al teórico y no al práctico, y para mí siempre es como, en todo caso, al revés. Como que a mí siempre puede ser. Más sí, o ir a los dos también. Sí, yo siempre voy a los dos, pero bueno, como si que... se puede. Bueno, hay veces que no se puede porque no hay tiempo, pero sí, hay que intentar aprovechar el tiempo. De nuevo, volviendo al anterior, porque los docentes son muy buenos y hay que aprovechar esas cosas, ¿no? O sea, el tiempo teórico es interesante porque no por lo que se dice, sino por estas otras cosas que intercambian los docentes con ustedes, ¿no? O sea, Pedro ST tiene milenios de prueba de teoremas y realmente muy difíciles, ¿no? Yo lo digo así, Pedro ST. Pedro ST prueba teoremas sobre una rama de la matemática que es súper difícil, mega abstracta. Y bueno, y todo eso le da mucho conocimiento a él sobre las cosas. Y está bueno, digo, por ahí frasecitas o cositas, está transmitiendo mucha información y realmente consejos que valen la pena. De eso, de cómo se hace una parte de la ciencia, ¿no? Bien. Sigamos. Por el ejercicio 16, iba a preguntar yo. ¿Cuál es la? O sea, es como que dice de que mezclan ráfagas de CPU con ráfagas de I/O en un round robin, pero es como que no sé bien si, tipo, cuando hace las llamadas a I/O, no sé bien qué es, si es que sigue solo corriendo el proceso o, tipo, yo esperaría que en el round robin, si hace una llamada a I/O, ponga a correr otro, pero no sé bien cómo es. Bueno, intentemos hacer algo. Vamos a hacer cd cd, vamos a 2021-0909, dijimos que hoy es día Capicúa, hacemos ¿qué ejercicio era? El 16. 16.e16.txt. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, teniendo esa tabla, vamos a hacer un diagrama de tiempos y vamos a viendo qué pasa, ¿no? Y hagamos cada letra, cada carácter es un tiempo, entonces vamos a hacer una línea de tiempo hacia lo largo, al caracterazo, y vamos a ver cómo es la planificación. ¿Les parece? Alguien me dice, no, yo quiero que lo hagas en Prezi. Bien, entonces, esto es el tiempo, primero le pongamos el tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y acá abajo le pongamos un 1 acá, un 2, un 1 acá, un 2 acá. ¿Vamos? Esto es el tiempo. Entonces, ¿cómo se planifica? ¿Cómo empieza todo esto? Empieza, bueno, en el tiempo 0, ¿qué hay? Llega el proceso A. Llega el proceso A. Bueno, entonces lo chanto acá el proceso A. Perfecto. En el tiempo 0 llega el proceso A. Bueno, ¿cuánto tiempo de CPU tiene la primera? Esto se divide: ráfaga de CPU, ráfaga de I/O. Ráfaga de CPU, ráfaga de I/O. Claramente el proceso, bueno, no claramente, pero el proceso A es como un poquito I/O bound, porque tiene 3 de ráfaga de CPU y espera 5 por I/O, 2 de ráfaga de CPU, espera
4 por I2 y finalmente una ráfaga de 1 de CPU. En cambio, el proceso B es bien CPU bound porque tiene 8 de ráfaga de CPU, 1 de ráfaga de I2 y 6 de ráfaga de CPU. Y este otro que viene por acá es muy I/O bound, el C, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta. El proceso A, lo que pasó ahora es que ejecutó una unidad de tiempo. La siguiente unidad de tiempo estoy en el tiempo 1. ¿Quién ejecuta? A. Ejecuta A de nuevo. ¿Por qué? Porque el cuánto es de 2. Porque el cuánto es de 2 y el único proceso que hay dando vuelta en el sistema. Al tiempo 1, fíjense que, perdón, llegó C acá. En ese momento llegó C. ¿Vamos? Sí. En el tiempo 2. Llegó C. No era el único proceso. ¿C dónde está? Y en la cola de Rafron. Arriba de la bueno, segunda. Entonces digamos, vamos a dibujar eso de esta forma. Y esta va a ser la... vamos a echarle un tab acá para que esté más al medio. Y esta va a ser más o menos la idea. Este va a ser el tiempo. Este va a ser el que está ejecutando en la CPU 0. Y esto va a ser los que están ready. ¿Vamos? ¿Se entiende? La notación es por altura, ¿no? El que está abajo de todo es el que está primero en la cola y efectivamente ejecutando en la CPU. O sea, este está running, vamos a ponerle bien. Running, con 2N, ¿no? Sí. Este está running, le vamos a hacer otra, porque si no me queda feo. Está bien esto, ¿no? No, está mal. Es así. Así, no. Uy. Ay. Bien. ¿Vamos? Entonces, en el tiempo 0 hay un solo proceso que pasa rápidamente de ready a running. O sea, de hecho, es una sola transición que se produce instantáneamente. En el tiempo 1, el A sigue ejecutando porque estoy trabajando con un cuánto igual a 2. Y llega el C en ese momento, el C se encola. Y ahora, ¿qué pasa en el tiempo 2? Cambia el proceso C, digamos. Entra, como tu quantum es de 2, hace un cambio de contexto. Perfecto, entra el C. Y arriba, ¿qué es lo que está guardado en la cola? El A, llega B, pero también llegó el B. ¿El quién? B, ¿no llega? Exactamente. Entonces, acá pasa algo raro, porque el A se desplanifica, o sea, hay una preemption, y el A vuelve a estar ready. Pero también en ese momento llega el B, y todo proceso que se crea empieza a estar ready, no empieza a estar running a la vez. ¿Vamos? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pongo primero? ¿El A o el B? Yo pondría A y el B lo encolo el último de la cola. Bien, entonces vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a ser explícitos y en este punto lo que lo vamos a marcar es decir que este punto exactamente acá, lo que hicimos fue que dimos una prioridad que cuando dos procesos entran a la vez a la cola de ready, quien tiene prioridad es el proceso que ya estaba en el sistema. Porque son simultáneos el hecho de que D entra con que A se desplanifica. ¿Cuál va primero? Es una decisión que voy a tomar, pero la voy a mantener de acá a futuro. ¿Vamos? Profe. Sí. Estaba mirando el código de XB6. ¿Dónde está el planificador? Es una cosa muy rara, muy rara. Ahí vamos con eso. Gracias por preguntar. Es una cosa muy, muy rara. Ahí se los muestro. Pero vamos con esto. Para no cambiar el contexto. Hice un chiste. Bien. Estamos ahora en el tiempo 3. ¿Qué pasa acá? Hace entrada y salida. Entonces tiene que... Lo pone como bloqueado el proceso del sistema operativo al C. El C terminó de ejecutar su ráfaga de CPU, que era infinitesimal, que era un solo momento, y lo que hace es una espera de 3. Entonces yo lo que puedo hacer acá es... Uy, toqué algo. Acá. Me voy acá. Y lo puedo llegar a notar en esto. No sé qué me va a salir acá, pero vamos a hacer. Fíjense que el C salió acá y tiene que esperar 1, 2, 3. O sea que el C aparece en este punto.
a aparecer a futuro en este punto. Y lo señalizo así. Quietísimo lo mío. ¿Vamos? ¿Por qué? El C se desplanifica, ¿por qué? Porque entra a estar bloqueado y la ráfaga de espera que tiene son de 3. Entonces tienen que pasar 1, 2, 3, perdón, le erré. Va a aparecer el C acá, en 6. ¿Vamos? Esto, como yo sé cuánto dura la ráfaga, que es de 3, yo esto no lo sé, esto estoy hablando con el diario del lunes, como se dice en la jerga política argentina, pero yo ya sé lo que va a pasar a futuro, entonces yo sé que el C lo voy a poner en ese punto. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Estoy en el punto 3, el C se desplanificó porque pasó de running a bloqueado, de corriendo a bloqueado. Acuérdense el diagrama de transición de estado, está todo relacionado con esto. Y ahora, ¿quién ejecuta? El que sigue en la cola, que es A. ¿Qué es el A? Perfecto. ¿Qué pasa atrás del A? Porque esto era una cola. Queda solamente el B. Sí. Perfecto. Baja, pum. Es como si fuera un Tetris. Punga, bajó la línea, ¿no? El C se fue para allá y esta C es mayúscula. No, no era mayúscula. Qué mal. Bien. Se baja y entonces está ejecutando el A. Perfecto. ¿Qué pasa ahora? El A se va al mismo lugar del C, digamos. Porque tiene que esperar. El A dice que tenía una ráfaga de 3 de CPU que fueron 1, 2, 3. Ya terminó su ráfaga de CPU. ¿Vamos? Entonces ahora se va, lo que hace es una entrada-salida y demora 5. Bien, entonces tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5. En tiempo 8 va a volver a aparecer el A, porque el A, en tiempo 8 acá, esto yo En 9 sería, me parece. 9, a ver, Sí, el A, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. En el 9 aparece el A. Yo debería tener copyright de este método, ¿no? Ah, ahí está. Aparece el A de nuevo. Va a aparecer el A de nuevo. Todos los que están acá los podemos llamar bloqueados. Blocked. Como si fuera un chocolate. Bien. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Solo tenés a B en lista, entonces empezás a ejecutar eso. Hasta que... Bien. Entonces, Club Atlético Belgrano. Hay un mensaje que nos quiere decir esto. El planificador. Hay un mensaje en el planificador. Bien. ¿Y ahora qué pasa? De vuelta hay, según podría pasar una cosa a otra, tipo es medio ambiguo, pero hay que tomarla, tipo, tiene que entrarse de vuelta primero. No, el 6 en el C, lo que no, porque está ocurre esperando, está bloqueado. En el 6. No. El C reaparece en 6. En el 5. Antes se va En el... el 5 se ejecuta el B también. Se va el B. Okay. No, no, perdón. Se ejecuta el B incluso aunque llegue el C, porque no terminó el cuánto del proceso. Perfecto, muy bien, excelente. El C no toca ni pito ni flauta porque el B tiene un cuanto de 2 y el procesador es de él, ¿no? De nuevo, estamos hablando de un monocore. Monocore acá. Bien. ¿Qué más? Entonces, ahora se planifica el B. Hay un solo proceso ready, entonces ese queda siempre running. ¿Qué pasa en este punto? El C se vuelve a activar. El C se vuelve a activar. Ahora la pregunta es, y miren esta pregunta, porque el B se desplanifica, porque ya le pasó el tiempo de 2 que tenía. Yo estoy haciendo manitos en la cara y ustedes no me ven. Soy el peor de Argentina. El C se planifica, ¿no? En ese tiempo. Y el B se desplanifica, o sea que pasa running a ready. Entonces, el C pasa ready y el B pasa ready. ¿Cuál de los dos elijo para ejecutar? Yo seguiría con la misma política y en colo C, digamos, al final de la lista y seguiré ejecutando B. Y seguiría ejecutando B. Claro, intento mantener la misma idea que tuve acá, en el puntito ese que significa una idea, y lo que sigo es ejecutando B y C ahora está en cola. Bien, perfecto.
de nuevo, a esto le voy a poner un puntito porque acá tomé una decisión que es compatible con la anterior. Una razón más por la cual mantener esto es que ustedes saben que hacer un cambio de contexto es caro porque el procesador, hasta que vuelve a tomar ritmo, tarda mucho tiempo. Entonces, si tengo la posibilidad de dejar ejecutando el mismo proceso, o sea, no viola fuertemente la política eso, tomo una decisión administrativa, llamémosle así, como si estuviéramos haciendo política de distribución de recursos municipales, tomo una decisión administrativa y mantengo a B en el procesador. Eso va a hacer que en definitiva todo funcione un poco mejor, ¿no? Esto es eso se le suelen denominar principio de histéresis, ¿no? Que tiene que ver con histéresis en la física y decir que algo que está en un estado va a querer seguir permaneciendo en ese estado, ¿no? Es bueno mantenerlo en ese estado. Bien. ¿Qué pasa ahora? Sí, dale. Pero, por ejemplo, si sé que estaba esperando una entrada-salida, ahora que se lo planificó a B, ¿eso no nos quitaría interactividad? Porque el usuario estaría esperando de que, por ejemplo, el teclado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Hay un trade-off ahí, digo, es la sábana corta, tenés un solo procesador. Por un lado, estás maximizando si seguís con el B, lo que estás haciendo es maximizar los recursos del procesador, porque lo que estás haciendo es, bueno, ya está el procesador acostumbrado a ejecutar B, va a seguir ejecutando B, y por otro lado, lo que estás haciendo es tirando abajo la interactividad. Sí, perfecto, digo, pero estamos tomando una decisión que es la misma decisión que estaba acá, la misma tipo de decisión que estaba acá. Estamos siendo consistentes, yo estoy reforzando eso con una idea más, diciendo que, bueno, en definitiva, no está mala la idea, pero vos ahora me haces un contraargumento, lo cual muestra que es una política, que hay muchas formas de plantear el problema con, a veces, que no son del todo, ninguna es buena, en definitiva. Lo bueno sería que tuviera 3 procesadores, ¿no? Está claro eso. Si yo tuviera 3 cores, sí, no estaríamos discutiendo. Eso siempre es importante entenderlo, ¿no? O sea que en estos ejercicios es básicamente parte de saber cómo funciona el round robin y después decisiones que uno tomaría o algo así, ¿no? Claro, pero estas decisiones tienen que ver con el modelo está tan simplificado que admite la simultaneidad en el tiempo de la aparición de procesos en la cola de ready, luego tengo que tomar decisiones. Eso en la práctica no existe. La simultaneidad no existe. Nada, siempre, porque el tiempo es continuo. Entonces, siempre puedes definir quién estuvo primero y quién no, quién estuvo segundo, ¿no? Simplemente hay que samplear el tiempo lo suficientemente chiquito. Bien, estamos en el punto 7. En el punto 7, ¿qué pasa acá? Sí, no, que no se acabó el quantum, entonces sigue B. Perfecto, y el C, ¿qué pasa? Sigue acá arriba. Ok, tiempo número 8, ¿qué pasa acá? Hace el context switch con C. Hace context switch con C, al B, ¿a dónde lo pongo? Arriba de C. Arriba, perfecto. En este punto, ¿qué pasa? Llega A, que lo va a encolar arriba C sigue ejecutando. De B, y C sigue ejecutando. C sigue ejecutando. ¿Por qué C sigue ejecutando? Porque acá tenía un tiempo de CPU. La segunda ráfaga de CPU era de 2. Entonces C sigue ejecutando. Efectivamente, no se terminó de ejecutar esa ráfaga. Estaba el B encolado y acá se encola el A, acá arriba. Perfecto. ¿Qué pasa ahora en tiempo 10? El C hace entrada y salida, entonces sale de nuevo. Sale de nuevo y aparece en el futuro en tiempo 5. Entonces lo primero que hago es anotar 1, 2, 3, 4, 5, aparece acá. O sea, en este momento aparece el C. ¿Vamos? ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Las 5 de espacio que está haciendo I.O., llamando disco, esperando que alguien apriete una tecla, qué sé yo. Bien. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Ahí, sí. ¿Qué hizo? Se hizo o sea, hizo su cuanto de 2. ¿El I.O. no debería ejecutarse en la siguiente vuelta cuando vuelva o no? No. En ese momento,
dejó de nuevo, son situaciones por un modelo súper simplificado. En ese momento dejó el procesador e hizo el I.O. a la vez. Digo, hay una simultaneidad que es ficticia, que tiene que ver con la sobre-contra-remil simplificación de este modelo. Esto es un juguete. Es para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo es la mecánica. Nada más. Esto no es un planificador. Esto es un juguete de un planificador. Un modelito de un planificador. Bien. ¿Quién sigue ejecutando en 10? Proceso B. Proceso B. Buenardo. El A se queda arriba, o sea, ¡tuc! Baja como si fuera un Tetris. Ahora, ¿quién ejecuta en este punto? B de nuevo. Sí, B de nuevo, sí. El B. Y el A se queda arriba. En este punto, ¿qué pasa? Profe, ¿sí? Ahí el proceso B no ha hecho ya los 8 segundos. Y a ver, contemos. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, todavía no. Muy buena la pregunta. Porque fíjense acá que el tiempo de la pared es de 11 y el tiempo de CPU de B es de 6. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque se va multiplexando el tiempo con otros procesos y la cantidad de tiempo que pasó en CPU B es de 6, mientras que el tiempo que pasó de la pared es de 11. ¿Se ve eso? Esos conceptos que hemos estado trabajando en el teórico. Sí. Bien. El sistema operativo contabiliza dos cosas. Una es el wall time, que tiene un lugar en la tabla de procesos donde contabiliza el wall time, y un lugar en la tabla de procesos que contabiliza el CPU time. Por eso es posible hacer, por ejemplo, me voy acá, ¿qué es esto? Qué horrible. Me voy acá y hago time de ls a barra opt y me dice que el tiempo real, que es el wall time, es de 13 milésimas, el tiempo de usuario es de 1 milésima y el tiempo de sistema es de 5 milésimas. ¿Vamos? Sabe contabilizar esos tiempos para informar al usuario y también tomar decisiones de planificación y cobrar, ¿no? El tiempo de CPU ya saben, ¿vale? ¿Cuánto era que valía la hora core en 1962? Era como 300, 5.000 y algo. $600. Claro, $600 y ya exado, ahora $5.000. Ojo, ¿no? Hay que saber cobrarla. Bien. Entonces, el B no pasó, muy bien la pregunta, el B no pasó el tiempo que tiene que ejecutar. Pero ahora, ¿quién ejecuta? ¿El B o el A? Ahora el A. El A. Y arriba del A, ¿quién pasa? El B. El B. Es como que dan la vueltita, porque uno pasa para atrás y en realidad parece como una rotación, pero en realidad es da la vuelta. Bien. Y ahora, en este momento, ¿quién va a pasar? A de nuevo. A de nuevo. Bien. ¿Y el B? Sí, ahí. Bien. ¿Qué pasa ahora? En este momento. El A se va, le llegó el... Se desplanifica, sí. Se planifica porque terminó su ráfaga de CPU y empieza una ráfaga de salida de 4. Entonces tengo que agarrar de acá, contar. Estoy acá, 1, 2, 3, 4 y acá, ¿no? ¿Me confundí o está bien? En el 8 creo que es. En el 8. Sí. En el 8. 18, yo hago lo que ustedes me dicen porque yo no tengo idea. Yo no sé, por eso soy profe. Entonces, en este lugar, el A se desplanifica y va a pasar para allá. Bien, ¿quién ejecuta ahora? El B. El B, porque es el único que está. ¿Quién ejecuta ahora? El B. Bien, pero dentro del C, ¿por qué el C no le gana la mano al B? Porque así habíamos dicho antes. No, y porque además ahora no, tipo, está en el medio del cuanto, tiene que terminar el cuanto. Perfecto, esa es la razón. Al estar en el medio del cuanto, no lo puedes desplanificar, porque es parte de la regla del round robin. Bueno. Ok, ¿se entiende cómo es el mecanismo? Digo, no lo voy a terminar. Lo que sí voy a hacer va a ser anotar. Fíjense que en este momento B ya acumuló los 8 de CPU. Tenemos 4 acá, más 2, 6, más 2, 8. ¿Vamos? Entonces, ya terminó su larga ráfaga de CPU. Es un proceso CPU bound hasta el momento. Tiene una pequeña ráfaga de I.O. de 1.
Entonces el B se desplanifica, eso es lo único que voy a anotar, y se vuelve a aparecer por aqua. Insert, vamos a poner esto, tiki tiki, no, tiki 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 tiki, y acá tiki tiki tiki, y acá tiki tiki tiki. ¿Vamos? Y lo dejamos ahí. Y yo les paso este archivo de texto y ustedes lo completan. ¿Vamos? ¿Sí, Pinopo? Sí, sí, perfecto. Bien. Esto va a ser el ejemplo más complejo que tienen. Va a ser esto. Es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es seguir un mecanismo, no perderse y entender que esto es un modelito de porquería. No hace nada. O sea, esto no le cambia la vida a nadie. Simplemente es para darse una idea de cómo funcionan estas cosas. Nada más. Bien. Después háganme acordar que les mande ese ejercicio. Bien. Entonces, te dejo de compartir pantalla. Y voy a activar la cámara en una especie de salto mortal, pretendiendo que nada funcione mal. Bien, entonces empecemos un cachito con el capítulo. ¿Qué capítulo íbamos a ver? El 13, ¿no? Sí. ¿Profe? Sí, dale. Yo también tenía dudas con el 18E. 18, hundido. El último de todos. A ver, espera que 18E. El 18E no pongo compartir de nuevo. Lo miran ahí en MLFQ, dice acumular el tiempo del CPU independientemente del movimiento entre colas evita hacer trampas como yield un poquito antes del quantum. La respuesta es O sea, creo que lo que evita hacer trampa es que, tipo, que se acumule el tiempo, pero no entiendo bien a qué se refiere con entre colas. El movimiento entre colas significa esto de que te agarra justo antes, por ejemplo, un proceso termina su cuanto y pasa. A ver, ¿el movimiento entre colas está bien? ¿O le puse mal? También me equivoco. ¿Por qué quiero decirle el movimiento entre colas? Sí, no tiene mucho sentido. O sea, no entendí bien si se refiere a que se acumule el tiempo y que cuando cambia de cola se siga acumulando el tiempo de antes. Okay. Sí, la idea es eso, es acumular el tiempo para que el proceso no haga trampa de hacer un yield justo antes del momento de largarlo y probablemente el movimiento, esta parte de la frase que ustedes no están viendo, lo que estoy señalando ahora, movimiento entre colas no debería estar, ¿no? Pero es básicamente el mecanismo anti-cheating de esta estrategia que es hacer el yield justo antes. Bien, gracias. Así, es verdad. Bien. Bueno, entonces la idea era empezar a ver el capítulo 13. Déjenme bajar. Comparto pantalla de nuevo. Tiki. Avísame si se cae la conexión por alguna cosa. Volví a usar la cámara. Bien. A ver, una cosa importante hasta ahora, lo que hicimos fue virtualizar la CPU, ¿no? O sea, ahora, a través de este mecanismo del context switch, del trap y a su vez el context switch interno en el kernel, podemos cambiar de proceso que está funcionando en el procesador, ¿no? Ya sabemos guardar los registros, tenemos como una especie de chicharra paralizadora, siempre vuelvo, perdón, al Chavo, porque es fuente de toda razón y justicia. Hay un capítulo ni siquiera el Chavo, el Chapulín. ¿Saben lo que es el Chapulín colorado o no?
No contaban con Sí, sabemos. Sí. Muy bien. En el Chapulín Colorado hay un capítulo donde el Chapulín tiene una cosa que le llama la chicharra paralizadora, que es una corneta que aprieta y todo el mundo se paraliza menos él. Bueno, el sistema, el mecanismo de cambio de contexto, como una idea de eso también, ¿no? O sea, vos paralizas una situación y después la apretas de nuevo y vuelves a ir todo exactamente como estaba, aunque vos hubieras cambiado toda la habitación en el medio mientras las personas estaban paralizadas, ¿no? Lo que falta ver ahora es qué pasa con la memoria, ¿no? Eso es, hasta ahora no vimos nada. Y para entender eso hay que entender un cachito cómo funciona un programa en memoria, ¿no? Cuando uno crea un programa, vamos a hacer un programa que se llame memoria, main.c, uno básicamente hace un int main, int arg count, char asteroide arg. Fíjense que ahora ya somos bastante menos naive, ya sabemos que esto va a ser llenado por el padre de alguna forma, o sea que hay comunicación en el proceso, esto no viene de la nada, sino que el sistema operativo lo llena a estos argumentos de entrada, y sabemos que main es una función de tipo int, porque yo cuando ponga acá return 2, efectivamente cuando vuelve el proceso me va a devolver ese 2, o sea, ahí tengo el mecanismo de comunicación. De hecho, miren lo que vamos a hacer. Me gustó esto. Hago un programa muy tonto que lo único que retorna es la variable de la cantidad de argumentos, ¿no? Entonces, si yo pongo gcc main.c y yo pongo .out y después hago echo peso signo de pregunta que me dice el valor de retorno del último programa, me dice 1. Si yo pongo a.out a y vuelvo a ver esto, me dice 2. Si yo pongo ab, me dice, ¿qué me va a decir? 3. 3, porque fíjense que lo que hizo fue dar la vuelta. Ese número, yo generé 3 argumentos, tiene una longitud 3 de esa cadena, y lo que hago es simplemente retornar ese valor. Entonces el padre genera el hijo y le pasa la información esa, el hijo los cuenta nomás, y después le pasa esa misma información al padre. Es una especie de eco que se da en ese caso, ¿no? Entonces vemos que simplemente este mecanismo, este programa que está vacío, hace algo ya interesante, que es comunicar padre-hijo e hijo-padre, ¿no? Como se ve. Bien. Pero las preguntas que uno tiene son, sobre todo sobre la memoria, ¿no? Estas cosas, primero, ¿a dónde van a parar esto? ¿No? Porque el programa tiene que tener acceso a arg y arg, porque tiene que retornar ese valor. Esos datos tienen que estar en la memoria, en algún lugar de la memoria. Y después la pregunta es, ¿a dónde van a parar estas cosas? Si yo, por ejemplo, hago una variable, típicamente int i igual a 0, le inicializo, porque yo tengo una disciplina de programación muy buena y trato de inicializar todos los valores de las variables para que no se me generen errores random. ¿A dónde va a parar i? ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, int asterisco p es igual a malloc de una cantidad de bytes, por ejemplo 128 bytes, y por ejemplo yo después calculo cosas, yo hago i es igual a 4, estoy asignando un lugar de memoria, y hago que p sea igual, p sub, vamos a hacer que p sub 4 sea igual a 32. Y después voy a hacer p sub 2. P sub 2 va a ser igual a p sub 4 más i. Y finalmente acá retorno p sub 2. Un programita medio raro. Puntos X, gcc main.c, include stdlib, gracias compilador, sos muy bueno compilador, antes no te decía absolutamente nada. Puntos X, punto barra, gcc main.c, punto barra, punto out. Bien, lo compila, punto barra, punto out,
no me dice nada, en realidad sí me está diciendo algo, lo único que tengo que hacer es eco sin otra pregunta. Me dice 36, miro el programa, mem.c es 36, claro, porque es 32 más 4, básicamente. Mucho lío para escribir 36, pero efectivamente es eso. Ahora la pregunta es, primero, ¿a dónde se almacenan estos datos? El número de argumentos y todos los argumentos. La segunda pregunta es ¿dónde se almacena la variable i? Y la tercera pregunta es ¿dónde se almacena la variable p? Y la cuarta pregunta es ¿dónde se almacena la memoria a la cual apunta p? Porque yo necesito acceder a todos esos valores. Acá le voy a poner x, lo voy a complejizar y voy a poner arc. ¿En un registro? ¿Los registros? Puede ser, puede ser. Y si no se almacenan los registros, si yo estoy compilando en una máquina monoregistro, hay máquinas que tienen un solo registro que se llama acumulador, el A. En la memoria RAM. En la memoria RAM, en algún lugar de la memoria RAM. Otra pregunta más. Esto es un programa que se transforma en código de máquina, que si yo pongo los puntos X, y yo lo vuelvo a compilar, y pongo object_dump -d de a.out, todo esto es código assembler, código de máquina, perdón, que es todo esto. ¿Dónde se almacena todo este código? ¿Dónde está almacenado todo este código de máquina? El 4C, el 8D, el 05, el 8A, el 01, el 00. ¿Dónde se almacena todo eso? En algún lugar de la RAM. En algún lugar de la RAM. Bien, sí, te escucho. El malloc, el malloc, eso se almacenaría en el heap, ¿no? Bien, en otro lugar que se llama el heap. Perfecto. Entonces, a ver, fíjense que hay un lugar donde se almacena el arccount y el arcd, otro lugar donde necesito almacenar la variable i, otro lugar donde necesito almacenar la variable p, y otro lugar donde está la memoria a la cual p apunta. ¿Se entiende la diferencia? Que acá hay dos lugares de almacenamiento. Una es para la variable p, que indica cuál es el puntero a los 128 bytes. Sí. Bien, perfecto. Entonces, el programa es como que tiene una serie de condimentos. El programa tiene condimentos que tengo que almacenar en memoria, porque, a ver, todo esto empieza con un hombre que se llama John von Neumann, que dice, bueno, vamos a hacer una computadora, según decía Turing, pero lo vamos a hacer concreta, y había un par de cosas que no estaban muy definidas en la máquina de Turing, y él las definió, y se llama arquitectura von Neumann, arquitectura de von, lo voy a escribir mal, ¿no? Neumann, no sé, por favor corríjame, nunca me acuerdo cómo se escribía. Y en esta arquitectura de von Neumann también se llama la arquitectura de programas almacenados. Lo único que se le ocurrió a este hombrecito fue que los programas se almacenaron en la RAM junto con los datos. No fue mi idea. Parecería sencilla ahora, pero es genial. Entonces, yo en la memoria, yo tengo que almacenar, por un lado, el código, por otro lado, todo lo que se refiere a los argumentos de entrada y las variables, y tengo que almacenar el heap, o sea, el malloc. ¿Alguien sabe en qué lugar se almacenan todos los argumentos de entrada y las variables? O sea, esta parte. ¿En el stack? En el stack. ¿Vieron formalmente lo que es el stack en algún momento de la materia? ¿De alguna materia de esta carrera de computación? Vimos algo en la sesión del computador y en algoritmos 2, pero no me acuerdo. O sea, Creo es que un lo espacio. vimos muy por encima. Pero Sí, siempre se ve muy por encima. Pero es un espacio reservado y sabíamos como que habíamos aprendido, creo que de algoritmos 2, que un programa cuando vos ejecutás, digamos, el a.out, te da una fracción de esa memoria, por decirte, donde vos podés hacer y que si quieres acceder a un lugar que no está definido, te salta el segmentation fault, por ejemplo, cosas así. Bien. Y bueno. Bien.
Fíjense que... Sí. También está una separación, como una cerca electrificada sería, ¿no? Entre el heap y el stack. Como una separación entre el heap y el stack. ¿Y cómo se haría esa separación? Y no se puede acceder así nomás al heap. Ok. Bien. Y se pone una especie de barrera al medio. O sea, según en organización del computador, como que el heap estaba como de un lado de la memoria y el stack estaba en la otra punta y iban creciendo y bueno, ahí como en el lado de este era solo tipo, sin sistema operativo nada, era como que si crecía mucho eventualmente podían llegar a superponerse, pero tipo, o sea, como que van creciendo uno para un lado y otro para el otro. Buenísimo. Buenísimo que les haya enseñado eso en organización. Cuando yo daba organización, nunca llegábamos a darlos. Eso habla muy bien de Agustín y de Pablo. Bien. Entonces, el punto es que todos los elementos que yo declaro en un programa tienen que estar en algún lado, ¿no? Y otra cosa súper importante es que el sistema operativo también tiene que estar en la memoria. ¿Por qué? Porque yo necesito llamarlo al sistema operativo, ¿no? Ahora, en realidad, el sistema operativo lo han ocultado tremendamente, o sea, pero vamos a hacer una hipótesis simplificativa, vamos a decir que el sistema operativo también reside en la memoria, ¿no? Que forma parte del mapa de la memoria de un programa que está corriendo. La idea es que alguna parte de la memoria la ocupa el sistema operativo, donde ahí efectivamente se ejecutan los system calls y se manejan todos los traps que puedan ocurrir por hardware o por software, voluntarios o involuntarios, periódicos o aperiódicos. Y por otro lado vamos a tener donde ejecutan los programas. La estructura de un programa en memoria usualmente es esta. Uno lo que tiene, esta es una estructura muy chiquita, imagínense, de 16K, es como insignificante en este momento. La idea, primero vamos a fijar algunos conceptos. El libro es súper consistente en eso. El 0 está arriba. Y las direcciones de memoria crecen hacia abajo. No importa, eso no es que está bien o está mal, es una decisión de diseño y se mantiene, ¿no? Como en las planificaciones. Entonces, el punto es que uno tiene que organizar básicamente tres partes diferentes que componen un programa. El código del programa, que es eso que vimos a través de simplemente el Object-Dump, que es todo esto que hay acá, todo esto, que es el programa en sí, lo que ejecuta. Necesito acomodar el heap, que es el lugar donde van a parar los mallocs. Cada vez que yo hago un malloc, eso se crea en una estructura de datos y lo vamos a estudiar. ¿Qué estructura de datos es el heap? Y cuando el programa nace y se ponen sus argumentos count, y además cuando crea variables en cada uno de sus entornos, esas variables se crean en el stack. Tanto el stack como el heap, a medida que se ejecuta, son dinámicos. En el stack también va otra cosa muy importante. Cuando yo a un programa hago una llamada a otra función, yo tengo que acordarme como mínimo a qué punto volver. ¿Cierto? Entonces, eso que es la dirección de retorno, guárdense el link register, es más complejo porque se pone en el stack, en realidad todo eso se almacena en esta estructura de datos. Esta estructura de datos es de tipo pila. Luego, a medida que uno va, lo que va haciendo es poniendo arriba y sacando de arriba, o sea, es LIFO, es last in, first out, es como una pila de platos, por eso se llama stack. Y por otro lado, yo tengo heap que crece también, cada vez que yo pido malloc, ese heap crece. Que el programa esté arriba, que el heap siga, y después que el stack esté al final, es una decisión
absolutamente arbitrario. Yo podría organizar mi estructura de programa para que el código del programa esté al fondo de todo, que el stack esté de la mitad para allá y el heap de la mitad para acá. Esta es una organización posible que tiene una extraña ventaja. No sé si la notan. ¿Cuál es la ventaja de organizar? Código de programa abajo, heap que crece para direcciones crecientes de memoria y stack que crece para direcciones decrecientes de memoria. Sería la... ¿No será que, digamos, al tener el stack, el stack estaría en la punta, ¿no? Si lo vemos en el tipo pila, o sea, estaría arriba. Entonces, como normalmente uno está accediendo constantemente al stack, permite sacar de la pila más fácilmente porque el código, el programa del código y el heap casi no lo toca. Te da flexibilidad. Bueno, eso depende del programa. Te da flexibilidad para hacer vos lo que vos quieras, digamos. O sea, si tu programa usa mucho heap, digamos, vos no sabes cómo va a funcionar tu programa, si vas a usar mucho heap o mucho stack. Y esto, vos tenés un límite, digamos, donde podés usar. Si vas llenando el stack y vas decreciendo y es adaptable, digamos, eso quiero decir, digamos, como que se adapta tu programa a la necesidad que tenés. Bien. ¿Se entiende la idea? Por el lado de que el programa no... O sea, es como que él cree que tiene toda la memoria disponible. Los programas siempre van a creer que tienen toda la memoria disponible y esa es la gran abstracción, ¿no? La abstracción de espacio de espacio. Eso es súper importante. Porque es realmente muy cómodo hacer eso. Muy, muy cómodo. Siempre un programa va a pensar que tiene toda la memoria disponible, toda la memoria direccionable disponible para el programa. Pero eso lo damos por fijo ahora. Ahora estamos simplemente charlando por qué esta forma de organizar está buena. Bueno, el compañero dio una razón que me parece interesante. Va a haber programas que hagan mucho uso de heap y poco uso de stack, y otros programas que hagan mucho uso de stack y muy poco uso de heap. Ambos programas pueden utilizar toda la memoria. Si yo los pusiera, imagínense espalda con espalda, el stack arriba y el heap abajo. Dependiendo del lugar que pongo ese punto de espalda contra espalda, el tamaño de la stack estaría limitado de movida y el tamaño del heap estaría en movida. ¿Se entiende? Lo ven al dibujo, digo, estoy usando la imaginación de ustedes. ¿Profe? ¿Sí? Sí, yo creo que otra ventaja también de tenerlo distribuido así al heap y al stack es que es fácil localizarlo en la memoria. O sea, la dirección de memoria siempre va a ser cuando termina el principio del heap va a ser cuando termina el código y el stack o sea, la parte más baja de la memoria. Bueno, en realidad son constantes. Yo las pongo en el compilador y que esas constantes se propagan a toda cuando estoy generando el código. En realidad no es una... Sí, está bien. Es como son constantes más sencillas, pero acuérdate que la máquina le da lo mismo, que le pongas 16K, 4K, 2K. Son números. Para la computadora no hace ningún tipo de interpretación acerca de los números. Tal vez a nosotros nos resulte más natural. Eso sí. Pero a nivel de compilador da exactamente lo mismo. Fíjense que cualquier otra organización, habría cuántas permutaciones posibles de organización de estos tres elementos. ¿Cuántas formas tengo de poner código, heap y stack? 6. O sea, sería 3 factorial. 3 por 2 por 1. Bueno, probablemente esta sea la única razonable que maximiza el tamaño, que maximiza el uso a toda condición posible de uso en el sistema operativo, ¿no? Bueno, es común este tipo de organización. A veces el código de programa va acá, a veces el código de programa va abajo. Eso va a depender de cómo sea el compilador. Probablemente si uno compila para Linux sea de una forma, uno compila en macOS sea de otra. Todos pueden llegar a cambiar la forma en que se hace el programa, ¿no? Lo interesante acá es
algo que dijeron ustedes, si el stack crece demasiado y el heap también crece demasiado y chocan en algún momento, ahí va a pasar algo feo, ¿no? ¿Se ve eso? Sí. Bien. ¿Y qué pasa si el stack crece demasiado, pisa el heap y pisa el código de programa? ¿No es ahí donde se produce el desbordamiento de buffer, que es una vulnerabilidad? Excelente. Bueno, eso es una técnica de programación, de vulneración de los programas mal hechos que hacen crecer el stack de manera artificial a través de parámetros muy, muy largos y que hacen que el stack crezca, pisa todo, pisa el heap y pisa el código de programa, y al pisar el código de programa con datos que yo quiero, que no son casualidad, sino que son datos que a mí me gustan, obtengo el control del programa que está ejecutando simplemente a través de parámetros de entrada. Eso es súper interesante y los sistemas operativos luchan mucho para que eso no suceda. De hecho, esta arquitectura no se usa y lo que se pone es el stack acá arriba, el heap abajo, se los pone en contra, o sea, heap va para abajo, stack va para arriba, espalda contra espalda, se le deja al stack un espacio relativamente pequeño y entre el final del stack, del espacio libre del stack y el inicio del código de programa se pone una cosa que se llama un boyero, ¿no? Un alambre boyero. Apenas alguien de la stack intenta pasar ese alambre boyero, ¡pum! El código es terminado porque el código está, por malicia o por descuido, está tratando de hacer algo indebido. Entonces, ese programa se lo termina y se liberan todos los recursos del programa, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque en esta estructura de memoria donde el programa está almacenado, datos y códigos comparten exactamente la misma memoria y algo que debía ser puramente datos puede tocar el código y algo que es código puede tocar los datos, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la organización de la memoria. Este es un esquema de memoria ideal porque es todo lo que un programador quiere tener o una programadora, porque fíjate que siempre voy a ver toda la memoria y siempre el código de programa va a estar en el mismo lugar y siempre el heap va a estar en el mismo lugar y siempre el stack va a estar en el mismo lugar. Eso a los compiladores les soluciona la vida. Imagínense un mundo como este, donde yo tengo 512K de memoria. Esto estoy hablando de 512K de memoria. Tenía, por ejemplo, la Apple Mac Classic, ¿no? Esa computadora que súper 512K, tenía la Mac. Sí, puede ser. Tenía esa computadora icónica, esa la que es como como altita, que tiene el monitor y la disquetera, y que se conectaba al teclado por una especie de espiral. ¿La han visto a esa máquina? Un iMac. No, estoy hablando de 1985. ¿Ubican esa computadora o ni? ¿Cómo se llama? Apple Macintosh Classic. La primera máquina. Yo me doy cuenta cuál es. Por ahí comparten un link de la máquina, así el resto. Bueno, esa máquina, en realidad, tenía el sistema operativo, supongamos los 64K iniciales, y todo el resto de los procesos que estaba ejecutando se acomodaban en estos 512K de RAM en algún lugar que estuviera libre. Eso generaba un problema porque cada uno de los lugares libres eran direcciones de memoria distintas. Y eso hace que la tarea del compilador se vuelva más pesada porque el compilador tiene que hacer un código que cuando se cargue en memoria no funcione igual, se cargue en el inicio de los 64K, en el inicio de los 256K, de los 384K o de los 448K. Eso se llama código relocalizable. Esto también tenía otro problema, ¿no? Cuando yo tenía un modelo de memoria plano,
así se llama esto, donde cada proceso ve absolutamente toda la memoria, hay un pequeño problemita, no sé si se dan cuenta cuál es ese problema. Cada proceso puede ver la información de los demás. Ver y modificar, exacto, incluso de la del sistema operativo. Exacto. Y no hay nada más peligroso para los números de tarjetas de crédito que están siendo tipeadas en el proceso C. Siempre acuérdense que cuando uno tipea la clave del banco, cuando uno tipea un número de tarjeta de crédito, eso está en un lugar de la RAM por un pequeño momento. Y si el programa es descuidado en esas cosas, no borra ese pedazo de RAM, las reemplaza por 0 rápidamente, por bastante tiempo van a permanecer. Entonces el proceso A, que es malicioso, yo me traje un disquete con un software, con un shareware que hacía música, que estaba muy lindo, y en realidad lo que estaba haciendo era peinar toda la memoria, buscando un patrón que era parecido a tarjeta de crédito y almacenándolas en el mismo disquete. Y una persona, yo estoy hablando en términos de 1985, y una persona lo que iba a hacer es buscar esos disquetes, y en una parte especial de esos disquetes van a estar todos los números de tarjeta de crédito que fue capaz de obtener mi programa malicioso. No estoy hablando de una cosa delirante, seguramente alguien lo hizo en algún momento, ¿no? Entonces, este modelo de memoria, donde es un modelo de memoria plana, es realmente problemático porque primero no tiene seguridad y después cada proceso tiene que tener la posibilidad de correr en cualquier lugar de la memoria. Eso se llama procesos relocalizables y genera que el compilador haga código bastante menos eficiente de lo que podría realmente hacer. Entonces, en definitiva, lo que uno tiene ahora, hoy en día, es un modelo mucho más sencillo tanto para el programador y la programadora como para el compilador, que es el sistema operativo que te brinda una abstracción, que es el espacio de direcciones, donde cada proceso ve absolutamente toda la memoria, desde 0 hasta, en mi caso, 10 gigabytes. Y toda esa memoria la ve como si fuera plana, y absolutamente toda la memoria para el proceso para trabajar. Independientemente si haya 10 procesos más, 100 procesos más, que también tengan la misma ilusión de cómo funciona la memoria. Esa abstracción es fundamental para el funcionamiento del proceso. Acuérdense que hasta ahora solamente hicimos una abstracción de la CPU a través del mecanismo cambio de contexto, y ahora estamos haciendo una abstracción de la otra parte que forma una computadora. CPU sola no existe, necesitas RAM. La otra parte estamos abstrayendo esa otra parte que se llama la memoria. Entonces, a lo largo de esta parte de la materia, lo que vamos a hacer es terminar de ver la segunda abstracción y cómo hacemos para que todos los procesos piensen que tienen un espacio de memoria que es único y a su vez esté aislado de todos los procesos. Eso se logra a través de primero el mecanismo que vamos a ver va a ser de segmentación y otro mecanismo que va a ser de paginación. Y también quiero ver si metemos un poquito de política, porque de nuevo acá tenemos esa división en sistemas operativos, que es mecanismos, lo que siempre tengo que hacer para administrar un recurso, y por otro lado políticas. ¿Por qué? Porque estos recursos son finitos, son escasos, y tengo que ver cuál es la mejor forma para que estos recursos escasos administrarlos entre todos los procesos que quieren correr en el sistema, ¿no? Entonces, esta división de algoritmia entre lo que cambia poco, mecanismos, siempre se va a mantener, siempre va a haber context switch, y políticas, cómo hacer la política de planificación, ocurre también en la memoria. Voy a tener mecanismos que se van a llamar segmentación y paginación, y voy a tener políticas que van a ser las de reemplazo de páginas o reemplazo de segmentos que voy a tener para tratar de maximizar el uso de la memoria en beneficio de los procesos. Es muy importante estas tres cosas que nombra el libro. Esta abstracción tiene que ser transparente, eficiente y tiene que dar protección. Transparente, ningún proceso se tiene que dar cuenta que está ejecutando en un sistema de memoria virtual, en esta abstracción. Tiene que ser eficiente. El sistema operativo, esto impone una carga en el sistema, hacer que todos los procesos piensen que tienen toda la RAM. Eso no es gratis, pero tiene que ser lo más eficiente posible y finalmente tiene que estar protegido. Y eso es súper importante, y ya lo vimos,
que cuando yo estoy ejecutando un código así, no tengo que poder, a través de estos mecanismos, de los mecanismos de leer y escribir en memoria, no tengo que poder tocar el kernel, leer el kernel, no puedo tener que poder corromper el código a través del stack o del heap o lo que sea. Y esos mecanismos de protección me los tiene que brindar esta nueva abstracción que va a ser el espacio de dirección. Entonces, a partir de oye, ¿qué día es? Hoy es jueves. A partir del martes vamos a empezar a ver uno de los primeros mecanismos. Ni siquiera el jueves vamos a ver el capítulo 14, que es cómo funciona la API de memoria. Esto va a ser cortito, pero va a ser importante. El capítulo 14, voy a tratar de pegar capítulo 14 y capítulo 15. A ver, no, es demasiado, no, es súper largo. Vamos a hacer capítulo 14 la clase que viene. Y vamos a empezar a trabajar sobre cómo es la API de memoria con la cual trabajan los programas, ¿no? Así como vimos antes la API de procesos, vamos a ver cuál es la API de memoria que se provee para poder trabajar. Bien, cortamos por acá. Extrañamente terminamos antes. Si quieren, seguimos viendo el práctico. Si no quieren, terminamos. ¿Podemos ver lo del scheduler? ¿En qué sentido? ¿Terminarlo? No. El scheduler hay que hacer. Ahí vamos, dale, gracias. Me había olvidado. No sé, estará en Sched. No, en proc. Proc.c. Piki. Esto está mal, no sé quién hizo esto, pero voy a ponerlo. Sched. Next, scheduler. Acá está algo, acá hay una función que se llama scheduler. Scheduler y esto es muy raro. Fíjense lo que es el scheduler. El scheduler dice for punto y coma. O sea, es un loop infinito el scheduler. El scheduler piensen que es un programa que se ejecuta en modo kernel y que no termina nunca. Y fíjense lo que pasa. A ver, tratemos de... ahí está anotado. Fíjense que está el brace de arriba, la llave de arriba está digamos, se muestra ahí. De esta forma no se sale nunca. Absolutamente nunca. Y lo que hace acá es... ¿Dónde está continuo? Acá. Agarra y hace un for. Bueno, entra este for infinito. STI significa set interrupts, o sea, habilitar las interrupciones. Eso permite que ocurran traps por timer, teclados, cámaras web, lo que sea. Y lo que hace ahora es esto lo van a ver más adelante, lo vamos a ver cuando lleguemos a la segunda parte de la materia. Son 3 partes. Virtualización, concurrencia, persistencia. Esto es de concurrencia. Adquiere un lock. Eso es para protegerse porque es multi-CPU el bichito este. Y después lo que hace es agarra y hace un for y dice, mientras dice p es igual a ptable.proc. Y mientras p, esto es un puntero, el p lo que hace es apuntar el primer elemento de la tabla de procesos. Y ahora dice, mientras p sea menor que la dirección de memoria de ptable.proc nproc, o sea, mientras no llegue al final de la tabla de procesos, incrementa p. Ok. Y adentro de eso dice, si p, flechita state, como p es un puntero, entonces flechita significa es de referenciación, es lo mismo que asterisco p puntito. Si p flechita state, o sea, el campo state del proceso que están mirando a través del for, es desigual a runnable, o sea, que no se puede correr, continue. ¿Qué hace este continue? ¿A dónde va? Hace que de vuelta devuelva el for para el siguiente. ¿A cuál for? ¿A este o al otro? Al interno. El de adentro, bien. El continuo lo que hace es
El continuo es un go-to, ¿no? Todos nos agarramos de los pelos, decimos go-to consider harmful, pero estamos llenos de go-to, ¿no? O sea, tampoco es que somos tan puros. Bien. Cuando encuentro un proceso que sea runnable, este continuo no se ejecuta. Entonces, sigue el programa en este punto. Y en este punto lo que está haciendo es, va a decir, che, voy a ejecutar este proceso. Ok. Entonces, lo primero que hace es, dice, C flechita proc es igual a P. C está definido un poquito más acá arriba. Es un puntero a la estructura de CPU que está asignada a una función que se llama myCPU. O sea, C, lo que hace C es apuntar a la estructura del procesador que está ejecutando este planificador en este momento. ¿Qué estoy diciendo acá? Que este procesador ahora está ejecutando este proceso. Perfecto. Acá es muy importante porque acá dice fetch VM. Esto es una función que lo que hace es mapear el esquema de memoria virtual al proceso P. Esto utiliza todo lo que vamos a aprender ahora en la materia para decir, bueno, ahora cambia la memoria del proceso P. Finalmente pone P en estado igual a running, está corriendo. O sea, fíjense que si es desigual a runnable, saltaba. Si paso por acá derecho, es que el proceso es runnable, o sea que está listo. Pasa de listo a ejecutando. Perfecto. Y lo que hace acá es, y acá es toda la magia, esto lo que le dice es, agarra y ahora switchea a este proceso, switchea a este proceso y empieza a ejecutar. Entonces acá pasa la magia, porque en este momento, lo que estaba ejecutando en este punto, empieza a ser el proceso que querés ejecutar. Y acá, exactamente en este punto, es el cambio de contexto que se producía en modo kernel. Es el momento donde Marty está a punto de chocar contra el cartel de los indios, pero en realidad lo que hace es pasar para el otro lado. Entonces, la ejecución no sigue por acá. La ejecución sigue en algún otro proceso, en el proceso este que yo quiero ejecutar, que es el P. Y el kernel sigue ejecutando por otro lado, donde había quedado en la ejecución anterior. Cuando vuelve de acá, y eso es lo interesante, cuando vuelve de acá, es porque el proceso se desplanificó, dejó de ejecutar. Como dejó de ejecutar, lo que pasa es, se hace esto, switch VM significa cambia a la memoria virtual del proceso usuario P, switch KVM significa cambia la memoria virtual, ahora todo a kernel, lo que hace es desaparecer todos los procesos de la memoria de usuario y queda solamente el kernel. Entonces, en ese momento dice, che, mira, esta CPU no está ejecutando nada, por eso le pone número de proceso 0, y vuelve al for. Y esto se repite de manera indefinida. ¿Qué está pasando acá? ¿Ahí no vuelve al otro for? Sí, vuelve a este for, tenés razón. Vuelve a este for eventualmente agota la tabla, suelta el lock, y ahora entra en el otro for y vuelve a hacer de nuevo. A ver esa si interrupción que dice arriba, ¿puede ser que sea que el usuario decidió apagar la computadora o algo así? ¿Qué interrupción? ¿Esta STI? STI, sí. No, STI es simplemente prende las interrupciones para que los procesadores puedan atender a las interrupciones de teclado, de mouse, de cámara, de placa de red. Si vos pones CLI, Clear Interrupts, eso le tira una instrucción en assembly al procesador que deshabilita todas las interrupciones. Ya lo vamos a ver en la segunda parte. Y, profe, sí. Yo leyendo un poco lo que dice ahí en los comentarios incluso, cada núcleo del procesador tiene un scheduler, ¿no? Exacto. Exactamente. Cada núcleo del procesador tiene un scheduler que lo que va haciendo es recorriendo linealmente la tabla de procesos hasta encontrar el primer runnable
y a ese lo ejecuta. Lo ejecuta y cuando termina, vuelve a entrar, sigue peinando la tabla y busca el siguiente runnable y lo ejecuta. ¿Qué es lo ¿Y que usan está la pasando? misma tabla? Hay una sola tabla de procesos. Hay una sola compartida. tabla, entonces por eso Exacto. hay a veces intercomunicación entre los procesadores, digamos, como Entre que los uno usa un procesadores y núcleo. por eso, exactamente, por eso acá tenés un acquire y por eso acá tenés un release, porque necesitas que los dos estén hablando, los dos procesadores le están pegando, le están leyendo y modificando la misma tabla, y lo que pasa es muy loco, porque en realidad no es que yo seleccione de listo, sino que los dos procesadores están continuamente peinando en algún orden el primer proceso que esté running. Imagínense que hay un solo procesador, que yo deshabilito el multiprocesamiento en XV6. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo la tabla de procesos y este for que está acá, lo que va a hacer es ir taca, 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 y el primer runnable a ese lo ejecuta. El segundo runnable lo ejecuta ese y vuelve a ejecutar. Entonces, si un proceso se puso runnable arriba de todos, le va a tocar y después va a seguir y les va a ir tocando en ronda a todos los procesos. No es exactamente round robin ahora que lo pienso, porque hay una prioridad. Los procesos que están más arriba, lo que pasa es que es raro, es como que está girando, es como una calecita que está girando todo el tiempo y le está preguntando, ¿sos runnable? Ok, dale, ejecuta. ¿Vamos? Entonces no es que se encolan los procesos, sino que simplemente se prende su banderita runnable y a partir de eso, eventualmente el carrusel llega hasta ellos y ese proceso se pone a ejecutar. Es muy raro, pero es razonable lo que está haciendo. Digo, más o menos se entendió. Sí, pero no veo yo, por ejemplo, el tema del quantum ahí. Digamos, no veo cuándo. No está, es que no está. ¿Por qué no está? ¿Por qué no estará dentro de, por ejemplo, de la definición de MyCPU o algo así? Porque es más externa. Cuando vos prendes el sistema operativo, lo primero que hace es programar un chip que genera las interrupciones. Y bueno, y esas interrupciones van a ocurrir. Van a ocurrir, por ejemplo, cuando hayas hecho el switch y estés ejecutando otro proceso, va a ocurrir esa interrupción. Y el cambio de contexto, decidir que ese proceso pasa de running a no running, se produce cuando ocurre el tap de la interrupción de reloj. Entonces, esta parte no tiene nada que ver. Simplemente, cuando sale de este lugar y vuelve a entrar a este lugar, significa, bueno, vamos a ver a quién le toca el proceso. Eventualmente, ¿Y le profe? tocará al que sigue. Sí. Claro, el timer interrupt se maneja desde switch o no. O sea, eso que vos decías que... No, el timer interrupt se programa en otra parte. Claro, pero, o sea, el timer interrupt, claro. sí. El handler se setea apenas se instala el sistema operativo en memoria, eso lo vimos, esto Claro, está sí, en sí, una sí. de las figuras de la parte anterior. Se instala el handler, se programa el chip ese que genera las interrupciones, que se llama PIT, Programmable Interrupt Timer, y se deja que simplemente las interrupciones ocurran. Y lo que va haciendo esto, a ver, lo que hay que entender es que hay dos loops infinitos, uno por cada procesador, que están buscando procesos, la tabla de procesos que sean random, y nada más. Todo lo demás son interrupciones que van a ocurrir. Nada Si yo comento al LSTI la función que habilita las interrupciones, eso no me cortaría por tiempo, digamos, ¿no? Probablemente no funciona nada, ¿no? Sí, yo creo que no, pero se va a clavar, digamos, en un solo proceso. No se produce esa interrupción. O sea, le estoy dando el teclado y digo, no hay interrupción. No respondes, claro. Así que está emulado, porque si no hubiera perdido. No puedo ni cerrarlo. Control A, X, Control X, A, Control A, X. Uy, qué raro. Yo pensé que esto no pasaba. Bueno, en las mejores familias pasa. Close tab. No sé si se va a probablemente. Oh, borrar, sí. Perdí el control. Sí, perdí el control. Bien.
se acabó el tiempo. Estuvo muy bueno, gracias por preguntar. Voy a dejar de presentar. Sobre todo porque nunca lo había pensado a esto. Siempre lo vi y dije, ay, debe ser más o menos así. Pero gracias por obligarme a pensar la cosa esta. Y vamos a detener la grabación. Bueno, entonces la